sombras de nuestra historia, así que les mandamos un gran abrazo a todos los que durante el año nos han estado acompañando, nos han estado oyendo y han hecho comentarios cada vez que hemos estado y que hemos subido el programa también por las redes sociales. Así que les mandamos un muy fuerte abrazo a todos los que durante este lindo año nos han estado acompañando. También a Pablo, nuestro gran operador, que es un genio total. Y bueno, vamos a cerrar con un temazo. Así como Mirta Legrand dice, mesaza, hoy tenemos un temazo, que es la revolución, nada más y nada menos que la Revolución Francesa, ¿no? Un hecho, un suceso que marcó una ruptura en la historia, una crisis que desencadenó el advenimiento de la edad contemporánea. Marcó el fin de la edad moderna y el advenimiento de la edad contemporánea, que es la que nos alcanza hasta hoy. Así que creó todo lo que hoy conocemos, exacto, la Revolución Francesa, exacto, o buena parte, va. Sí. Por eso es que es un suceso que ha sido hiper estudiado, hiper debatido y muy importante para la historia mundial también, porque marcó también, si se quiere, el fin del absolutismo, ¿no? El comienzo de la democracia, el comienzo de la república, el comienzo de la igualdad ante la ley, Sí. el comienzo de los derechos humanos, el comienzo de la soberanía popular, el principio de la soberanía popular, el comienzo del Estado moderno, del ejército moderno, que después fue utilizado por Napoleón, de las divisiones ideológicas modernas. Sí. Podemos decir que toda la cultura política hasta el presente está marcada por la Revolución Francesa. Yo estoy convencido que es el hecho más importante de la historia política de la humanidad, ¿no? La primera vez que se produce el derrumbamiento completo de un sistema político y social. Nunca había ocurrido esto. O sea, fue totalmente modificado un régimen político en cuestión de días, en cuestión de pocos meses. Se digamos, democratizó y se abolió todos los privilegios que tenían milenios prácticamente. Sí, fue el fin del feudalismo, en realidad el feudalismo ya estaba en crisis fuerte durante la Edad Moderna, pero digamos que marcó el fin definitivo de el feudalismo como sistema, ¿no? Ya estaba en una crisis profunda siglo XVI. Ya estaba en una crisis, pero no se caía, seguía afianzado. Los derechos señoriales seguían, estaba el señor feudal con su siervo. Por eso es tan importante este suceso, porque marca fundamentalmente el fin del absolutismo. ¿Qué es el absolutismo? El absolutismo es nada más y nada menos que la concentración del poder del Estado en una sola persona o en una sola figura, que en este caso es el rey, que tenía como rey una soberanía de tipo divino, ¿no? Él llegaba al poder supuestamente ungido rey, y ungido por Dios. El derecho divino de los reyes, la soberanía, que Jean Bodin había sido un teórico del absolutismo, lo mismo que Thomas Hobbes en Inglaterra. Sí, muchos. Y acá vemos toda una lucha que se da en múltiples terrenos. Una es la lucha político-ideológica contra el absolutismo que lleva adelante los filósofos y pensadores cercanos a la burguesía, claro, que formaron parte de la Ilustración, entre los cuales descollaron Voltaire, que era un filósofo antieclesiástico y muy admirador de la Constitución británica. Rousseau, que era un filósofo que se convirtió en el profeta de la soberanía popular y del principio democrático, ¿no? De que la voluntad popular es la que
la única que vale. Claro, la soberanía en el que pueblo. incluso consideraba Rousseau que darle una preeminencia a la voluntad popular por encima de las leyes. Sí, sí. Cosa que fue atemperada por los filósofos que tenían una visión más republicana o más liberal, digamos. Sí, 3 filósofos fundamentales de la Ilustración que no hay que olvidar. Voltaire, Montesquieu, que era justamente una especie de moderado, digamos. Pero el espíritu de las leyes lo que señala que su gran obra Montesquieu dice, no, acá hay que tener división de poderes. Son cosas que todavía no aprendió la humanidad, ¿no? No. Porque hasta el día de hoy sigue habiendo individuos que se creen que están por encima de las constituciones, que están por encima de la ley, que pueden burlarse y desconocer las constituciones o y la hacerlo, separación de poderes, claro, mismo, ¿no? O meterse en los actos del poder judicial o del legislativo. En realidad la idea de división de poderes es una idea moderna, porque si bien siempre existieron funcionarios que ejercían distintas funciones, obviamente, y que estaban especificadas, no había esta idea de que el Estado estaba conformado por 3 áreas y que esas 3 áreas se controlaban mutuamente. Exacto. ¿No? Esto fue una idea que desarrolló Montesquieu, inspirándose, como se inspiraba Voltaire también, en la Constitución de Inglaterra. Claro, bueno, ahí vamos a un suceso que fue antecedente y anticipatorio de la Revolución Francesa, y yo diría, y siempre le digo a mis alumnos, es el primero. La gloriosa revolución en Inglaterra de 1688, la que revolución terminó, de los puritanos. Claro, que terminó con la cabeza del rey guillotinado, y en donde aparece la República de Cromwell. Se establece una dictadura. Sí. Cromwell establece una dictadura que dura muchos años, pero que no tenía como principio la protección de los derechos. No. Era otro sistema, pero es un pequeño atisbo de lo que empiezan a hacer los movimientos antiabsolutistas. Por lo menos pone en cuestión al rey, lo elimina y pone un dictador. Que es él. Que en realidad tenía más poder que el rey. Claro. ¿No? Cromwell tenía más poder que el rey y era un tremendo dictador, ¿no? Sí. Pero bueno, sucede, como antecedente es bueno porque demuestra que, digamos, las monarquías se pueden caer. Pero lo que nunca había sucedido es que se instaurara un cambio total de régimen, porque en Estados Unidos se produce también una revolución contra la monarquía inglesa, ¿no? En realidad contra la colonia, contra el régimen colonial. Sí. Las 13 colonias norteamericanas se sublevan y declaran su independencia, que es como un anticipo, esa declaración de independencia, de la Declaración de los Derechos del hombre y el ciudadano, que hace la Revolución Francesa. Sí. Sobre todo porque incorpora algunos principios, el principio de igualdad, dice los hombres nacen libres e iguales, nacían todos libres e iguales menos los esclavos, pero bueno, esa era, y las mujeres, ¿no? Pero bueno, esa era otra cuestión. Lo importante es que se establece como un principio general y es proclamado ya en 1776 en esa declaración de Filadelfia que dictan en Estados Unidos. Y aparte la constitución de un sistema sin rey, de un sistema que era aristocrático, porque no era una democracia la de Estados Unidos, era una aristocracia con mucho predominio de las oligarquías del sur. Esas oligarquías mantuvieron el control del poder hasta la época de Lincoln, que fue la guerra de secesión. La guerra de secesión, y que fue el verdadero cambio democratizador en los Estados Unidos. Pero de cualquier manera habían eliminado la dependencia de un monarca. Por supuesto. Y fue también antecedente de la Revolución Francesa, y no es un tema menor porque los colonos americanos le van a pedir ayuda a Luis XVI para llevar adelante la revolución en contra de los ingleses, de la metrópoli. Y Luis XVI, torpemente, porque ya estaba en una crisis financiera muy grande, le manda ayuda a los colonos norteamericanos porque ¿por qué pasa esto? Porque Inglaterra había sido históricamente su archienemigo. Inglaterra es enemigo de Francia hasta la actualidad, vamos a decir la verdad.
Histórico. No se te ocurra ir a Francia y hablar en inglés porque directamente te maltratan. Bueno, o sea, habla en cualquier otro idioma, incluso podés hablar en árabe, en turco, en se odian chino, desde, pero no hables en inglés. No, se odian desde los albores prácticamente Claro. de la humanidad. Se han vivido en guerra, tienen criterios totalmente distintos, ¿no? Nada que ver. Francia ha sido siempre un Estado basado en lo público, anteponiendo lo público. Inglaterra ha sido siempre el principio de lo privado, ¿no? Ha sido un Estado defensor del privatismo y del libre comercio. Bueno, entonces han tenido esos principios contrapuestos toda su historia. Y además han sido rivales en guerras coloniales, en América del Norte y en distintos continentes. Exacto. Luis XVI dice, me voy a vengar de la guerra de los 7 años donde Francia había sido humillada por Inglaterra. Que queda en bancarrota directamente. Entonces él apoya la revolución norteamericana. Exacto. Como más tarde Inglaterra apoya la revolución hispanoamericana contra España. Exacto. ¿No? Sí, es siempre lo mismo. Estas potencias se meten, como se meten hasta el día de hoy en América del Sur, para ejercer influencia de acuerdo a sus intereses geopolíticos. Le sale bien, en principio podemos decir que derrotan a los ingleses, Estados Unidos queda libre e independiente, pero Francia gasta demasiado en esa guerra. Es un error garrafal a nivel económico, porque manda soldados, o sea, hace un despliegue económico que lo termina de hundir. Una situación que ya venía compleja, ¿no? Exactamente. Francia, tengamos presente que era un país, una potencia mundial. A pesar de haber tenido algunos malos gobiernos, había tenido un momento de esplendor con Luis XIV, el Rey Sol, llevaba adelante políticas que eran proteccionistas. Sí, Colbert. ¿no? Sí, claro. Sí. Pregonaba la fisiocracia, sí. entre otras, o sea, la importancia que tenía la tierra, los propios recursos, para desarrollar una soberanía económica, justamente por este enfrentamiento con Inglaterra. Pensemos que Manuel Belgrano se formó en los principios de Quesnay, en los principios de la fisiocracia que él había estudiado de autores franceses. Sí, la fisiocracia muy importante y muy tomada justamente por Luis XIV, por los reyes. Un día tenemos que hacer un programa de Luis XIV. Sí, Luis XIV, un rey muy, muy importante, más grande rey de Francia. Bueno, la cuestión es que Luis XVI, que era un descendiente poco digno de Luis XIV, no solo tenía problemas personales porque era un hombre débil de carácter, decían que se dedicaba, las malas lenguas decían que se dedicaba a arreglar relojes. No, llaves. Y llaves, sí, era cerrajero. Sí. Bueno, decían todo eso, yo no sé si es verdad o no, pero muchas veces se destruye el prestigio de los personajes políticos que son atacados. Y le podía gustar hacer llaves y ser un buen gobernante. Aparte que Luis XVI, pensemos esto, asume cuando se muere su abuelo a los 17, 18 años, que se casa, ya estaba casado con María Antonieta, es otro tema aparte, porque María Antonieta no era francesa, era austríaca, y siempre... Eso es importante, y siempre, no es poca cosa. Claro, y siempre se sospechó que María Antonieta jugaba para los austríacos, que era enemigo de Francia en ese momento. Pero eso no es verdad, o sea, fue un matrimonio arreglado justamente para tratar de tener una alianza con los austríacos. Sí, que eran también una potencia. El problema Austria y Prusia. El problema es que se la acusaba a María Antonieta por parte del pueblo, pero en realidad era porque no la querían, porque no era francesa. Claro, y gastaba y derrochaba en vestidos. Eso también está ahí como un mito en eso también, ¿no? Se le atribuye haber dicho, por ejemplo, que le dijeron... El pueblo no tiene pan, bueno, entonces que coman pasteles. Que coman pasteles, que coman tortas, toda una actitud despreciativa, pero digamos, no sabemos si es verdad o no. Lo cierto es que la situación social en Francia era terrible. Era un momento de suma tensión. Vamos a lo que empieza a pasar. Acá cabe aclarar la composición social, porque es muy importante esto.
Francia estaba dividida en lo social de la siguiente manera. Tenía un alto clero, la nobleza y el rey. Y por otro lado, el llamado tercer estado, que era el más heterogéneo de todos, que estaba compuesto fundamentalmente por la burguesía en ascenso, que tenía muchísimo dinero y que en muchas ocasiones le había prestado plata a los reyes porque no tenían plata, bienes metálicos, ¿no? Porque no tenían ya, estaban en bancarrota, entonces tenían gran poder económico. Eso por un lado. Después tenemos a la zona urbana, ¿sí? A los habitantes de las zonas urbanas, los campesinos, los artesanos, comerciantes, ¿sí? Eso, y el bajo clero, que apoyaba a la burguesía, al tercer estado, y que apoyó la revolución. Claro, porque ya desde la Edad Media había, desde el comienzo de la monarquía francesa, habían fusionado una especie de, no era un parlamento, pero era algo parecido. Sí, era como en los casos de urgencia y de gravedad nacional, el rey convocaba a los tres estados, como se les llamaba. Los estados generales. Los estados generales. Uno era la nobleza, otro era el clero y otro era el pueblo, que en realidad no era el pueblo, sino ciertos sectores, digamos. Pensemos que no existía al principio todavía. Uno de los logros de la Revolución Francesa es que se empieza a discutir sobre el sufragio universal. Eso no existía, era censitario, ¿no? Y el sufragio universal fue introducido en el momento álgido de la Revolución Francesa durante la Convención, pero siempre se había peleado por eso. Vayamos a las causas, así puntuales. Sí, pero permitime algo para que se entienda, porque todo esto, uno de los primeros, la idea de la lucha de clases, Carlos Marx la toma de la Revolución Francesa y la toma de los estudios que había hecho Thiers, el historiador, sobre la Revolución Francesa. Fue uno de los primeros, él lo mismo que Guizot, dos tipos que eran políticos y al mismo tiempo historiadores, y empiezan a estudiar la Revolución Francesa como una lucha de clases. Y esto es lo que vemos, no es solo una lucha política, la lucha política es la superficie. Lo que ocurrió por debajo era una lucha de intereses. Por un lado estaba el rey, trataba de aparecer como mediando, pero en realidad siempre estaba aliado a la nobleza, pero trató de hacer algunas reformas para recortarles privilegios y no pudo. Y fue una de las causas de la revolución, porque siempre se lo bloquearon los nobles y él terminaba cediendo por esa falta de carácter que tenía, que demostró en lo político. Por otro lado tenés una nobleza que no es compacta, ¿no? Porque está la nobleza que férreamente defiende sus privilegios, y hay una nobleza más relacionada con los funcionarios, con ciertos sectores de la magistratura que tiene una actitud más moderada y que de alguna manera participa activamente en la primera etapa de la revolución. Sí. Dentro del estado conocido como el clero, también se observa lo mismo. Está el alto clero, que es ultra reaccionario, y está el bajo clero, que está con el pueblo, como vos bien dijiste, se pone del lado del pueblo, como pasó acá en la Revolución de Mayo, donde hubo un montón de frailes y curas de baja extracción que estuvieron del lado de la revolución. En Francia pasa lo mismo con ese bajo clero. Y por último, en el lado del pueblo, lejos de ser homogéneo, estaba fuertemente dividido. Porque por un lado estaba la burguesía, la alta burguesía. Muy fuerte económicamente. Muy fuerte económicamente, y que quería reformar, pero no demasiado. Lo que querían era ponerse ellos en el poder y mandar ellos. Ellos querían sacarle todas las tierras a la iglesia, como efectivamente lo lograron. Porque le expropiaron, la iglesia era el mayor terrateniente del país, le expropiaron todos los bienes. Y los convirtieron en una especie de empleados del Estado. Querían hacer negocios inmobiliarios y financieros, ese sector de la burguesía. Había una pequeña burguesía que era como una clase media resentida, que quería ser rico y que odiaba a los ricos.
Entonces, esta apoyaba todas las medidas, ¿cómo podemos decir?, más izquierdistas o más democratizantes, siempre y cuando no beneficiara a... Porque en Francia también estaban los negros, como se dice acá. Los negros de Francia, los que en Argentina llaman los negros, ¿no? Los sectores pudientes, que no es otra cosa que la gente pobre, en Francia se llamaban los proletarios o los sans-culottes, que es la versión francesa del descamisado. Sí. El descamisado de Evita es el sans-culotte. ¿Por qué se llama sans-culotte? Porque no usaban unas bombachas que eran típicas de la clase alta. Claro. Sin culotte. No tenían no tenían esas bombachas. Esas prendas. Exacto. Y dentro de ese proletariado había también divisiones, ¿no? Porque por un lado estaban los campesinos, y por el otro los proletarios, los obreros de los barrios de París. Acá tenemos que tener presente, o sea, ya vemos que es todo un despiole, ¿no? Sí, sí. Todos estos elementos tenían intereses divergentes, a veces se unían y a veces se peleaban. Ahí está muy bueno hacer la comparación con Inglaterra, que tenía clases mucho más homogéneas. Uh-huh. Tenías la nobleza y la gentry, y después el bajo pueblo, ¿no? Uh-huh. Pero la gentry, que era esa nobleza que había llegado al poder gracias a que Enrique VIII, cuando expropia los bienes de la iglesia, les dice, tomen estas tierras para ustedes. Uh-huh. Esa es la gentry. Y era mucho más homogéneo la cuestión social. En cambio, en Francia, el tercer estado estaba compuesto, era muy heterogéneo, como vos bien decías, por una alta burguesía, una baja burguesía, los sans-culottes y los campesinos. No olvidar que los campesinos eran una gran mayoría Uh-huh. de la población, que al principio no se unen rápidamente a la revolución. Y después, paulatinamente, van a ser convencidos por el miedo de ser, digamos, asesinados, si se Uh-huh. quiere, porque se creía que iba a haber una guerra con Austria Sí, como hubo. como hubo, de hecho. Entonces se produce lo que se llama en historia el gran miedo en el campo, y van y asaltan las propiedades, los castillos, saquean todo. Y ahí se levanta el campesinado recién. Pero primeramente no estaban... Y aparte hay una división entre París y el interior. Claro, que eso es también. parecida a lo que pasó en el Río de la Plata. Salvando las distancias. El puerto y los intereses del puerto. París no era un puerto, pero era el No. centro neurálgico del país. Y en donde la acción del pueblo en las calles era muy decisiva. Sí, sí. En cambio, en el interior había una actitud muy conservadora, ¿no? De hecho, hubo varios conatos y levantamientos contrarrevolucionarios en el interior. Entonces, curiosamente, Francia se constituye como un Estado unitario alrededor de la hegemonía de París, que es quien lleva, digamos, lo lleva a las patadas al resto del país. Sí. Esto es un fenómeno que muy particular de este proceso de la revolución, porque se da básicamente en París y después se va extendiendo a distintos lugares. Es el pueblo de París el núcleo de la revolución. Sí. Bueno, vemos este panorama. Ya el panorama lo tenemos. Tenemos un rey indeciso, un rey que sabe que tiene que tomar reformas, pero no las toma porque le tiene miedo a los nobles. Hay una crisis fiscal, hay un montón de plata que debe el Estado, que no la puede pagar. ¿Y qué decide para tratar de resolver eso? Crea más y más impuestos. Primero vamos a ordenar un poquito. Hay también una causa que es el Tratado de Libre Comercio que firma con Inglaterra, que perjudica fuertemente las manufacturas francesas. Uh-huh. Eso motiva en contra de una política de Francia que había sido proteccionista. Bien. ¿Qué hace el rey ante este estado de situación tan tenso? En esta digamos, clamor que empieza a aparecer, llama a los estados generales. Pero permíteme una interrupción, Marilina, antes de eso. Hay un hecho que precipita todo esto, que es, digamos, esta crisis fiscal y de ingresos y económica que tiene Francia,
no encuentra forma de resolverse porque había dos sectores que no pagaban impuestos. Claro. Uno era la nobleza y el clero. Y el clero, es decir, los más ricos y los que más bienes tenían no pagaban nada. Y todo lo pagaba el campesino y el burgués. Entonces esto genera cada vez más descontento. Sí. A tal punto que los campesinos empiezan a perder incentivo para producir. Y se producen crisis agrícolas. Sí, sí, sí. Porque estaban cansados de trabajar. Y la presión fiscal. Claro, y no rendía nada. Y No. entonces se produce una crisis agrícola y unas malas cosechas, una sucesión de malas cosechas que desata el hambre. El hambre, sí, no había pan, que era el alimento fundamental del pobre y del urbano también. Y ahí estamos ya en un escenario que explota todo. Catastrófico. Explota todo por primera vez, porque Sí. había habido revueltas, No, sí, pero sí. nunca se había encontrado en una situación de esta magnitud. Bueno, ante esto, Luis XVI llama a los Estados Generales, que era una suerte de representación nacional, que no se llamaba desde el siglo XVII. O sea, hace un siglo que no se llamaba los Estados Generales. ¿Por qué? Porque era un órgano consultivo que básicamente no servía de mucho porque eran donde se decidían los impuestos. Como los nobles no pagaban impuestos, el clero tampoco pagaba, no era una institución a la que se a la que se llamara habitualmente. Entonces, Luis XVI, después de 100 años, decide llamar a los Estados Generales. ¿Qué sucede durante este suceso? El tercer estado dice: nosotros representamos al pueblo, no ustedes. Porque nosotros somos mayoría de diputados. Entonces se separan de la nobleza, de la otra parte, ¿no? De la nobleza, del alto clero. Se separan y forman una asamblea llamada Asamblea Nacional y deciden quedarse ahí reunidos en asamblea hasta que se sancione una constitución. Los quieren sacar, se van a la cancha de pelota. Cancha de tenis, que Sí. se llama, donde prestan un juramento, que es el famoso Juramento de la cancha de pelota. De la cancha de pelota, en donde dicen que no se van a disolver hasta que no hayan sancionado una constitución. Sí. Y entre otras cosas, sancionan inmediatamente por el primer acto que llevan adelante, es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde establecen el principio de igualdad, donde establecen la libertad, la seguridad individual, sí, y mantienen la propiedad privada, que era una de las cosas que le interesaba conservar a la burguesía. A la burguesía, ¿no? Pero este es el primer modelo de declaración de derechos del mundo, que se convierte en modelo en toda Europa y en América del Sur. Sí, sí, sí. Porque es imitado una y otra vez. Y tenemos ecos de esta declaración en nuestra propia Constitución Nacional, en donde la de aparecen. Estados Unidos. Bueno, claro, antes, sí, sí, sí. Nuestra Constitución, que imita la de Estados Unidos, en materia de derechos, está fuertemente influenciada por la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que a su vez inspira otras declaraciones en toda una serie de constituciones, como digo, en Europa y en América del Sur, y luego en todo el mundo, pero además inspira la Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado de la Revolución Rusa, inspira la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, inspira la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre de la Organización de los Estados Americanos. ¿Del niño? Eso no. Es un complemento. ¿Y hay antecedentes de esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? O sea, ¿ha habido en la historia ese tipo de declaraciones? No. Lo que ha habido es algunas leyes, como sobre todo en Inglaterra, ¿no?, que han establecido límites al poder del Estado. Bien. Y han establecido, por ejemplo, ya la misma Constitución inglesa, la Carta Magna, que no es una Constitución, pero es un es un antecedente, claro, es un límite al poder real, porque básicamente podemos decir que estos derechos son los que se conocen como derechos de primera generación, son los derechos civiles y políticos, sí, que se caracterizan por lo siguiente: establecen
una obligación básicamente negativa del Estado. El Estado se autolimita a través de estas declaraciones. Ajá. Establece que no puede hacer ciertas cosas, no puede allanar una morada sin un proceso judicial, no puede condenar a una persona sin debido proceso y sin prueba, no puede mandar a alguien a la cárcel sin una sentencia previa, no puede torturar. No puede cometer, digamos, confiscar una propiedad sin indemnizar al propietario. Es decir, se establecen límites, el Estado se autolimita. Porque hasta ese momento la autoridad del Estado tenía límites meramente de costumbre, digamos, pero no estaban establecidos en ningún lado. Si el rey decidía una ejecución, palabra que no se discutía, y se hacía la ejecución, digamos, no era... Y después los únicos límites eran los disturbios que podía ocasionar una medida, pero no estaba establecido en una ley, norma. Claro. Esto aparece por primera vez ahí, y aparece también los derechos políticos, ¿no? Los derechos políticos que en un principio son para, digamos, los propietarios, ¿no?, que pueden elegir, que pueden convertirse en electores y ser elegidos teniendo cierta fortuna, digamos, ciertas propiedades, y después, paulatinamente, en el mismo proceso de la revolución, hay una corriente sostenida de reclamar el sufragio universal. Sí. Entonces esto se va ampliando en poco tiempo. Esto es lo que produce la revolución. En cuanto se desata no la pueden parar. Antes querían controlar solo que votaran los ricos, y después se encontraron con que los pobres también querían votar, ¿no? Sí. Y no lo pudieron frenar. O sea, después se volvió para atrás con la reacción, digamos, pero hubo un momento en el cual se instauró el principio del sufragio universal, pero masculino. Claro. Y hubo una luchadora, que alguna vez la mencionamos acá cuando tuvimos a Marcela Durrié hablando de la mujer, que es Olimpia de Gouges, no sé cómo se pronuncia, que fue una mujer activista y política que elaboró una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. Ahí hay algo interesante, porque las que encabezan el asalto al Palacio de las Tullerías, donde estaban los reyes Luis XVI y María Antonieta, son las mujeres. Uno de los episodios importantes de la Revolución que te obligan a la monarquía a retroceder fue esta digamos, invasión que hacen las mujeres en el Palacio de las Tullerías y que obligan al rey a irse con toda su familia. Sí, se tienen que escapar porque los... Las mujeres tuvieron una participación fundamental en las primeras etapas de la Revolución Francesa y lucharon por sus derechos, y todo eso quedó frustrado cuando, digamos, la revolución es sofocada y viene Napoleón, que restablece o establece a través del Código Napoleón el régimen patriarcal, digamos. El Código Civil napoleónico destituye de derechos a la mujer, es el principio de del patriarcado legislativo moderno, ¿no? Exacto. Basado en el derecho romano. Digamos otra cosa, que ya en esas épocas, por eso decimos que muchas de las cosas que hoy marcan el debate político nacieron ahí. Sí. Por ejemplo, el movimiento feminista nació en Francia, en la Revolución Francesa, a través de estas mujeres que peleaban. Olimpia de Gouges. Claro. Sí. Y que dijeron, hay igualdad, bueno, nosotras también queremos igualdad. Claro. Y entonces reclamaban igualdad de derechos, reclamaban el divorcio, la ley de divorcio. Que como una posibilidad de acceso para la mujer, no como algo para que el marido se libre de su esposa, sino para que la mujer se pueda librar del marido, exactamente. También vemos otros debates. Este debate entre conservadores y liberales y socialistas. También. Eso ya se instituyó en esa época. Sí, porque estaban los jacobinos, era el sector más radicalizado de la revolución, se sentaban a la izquierda en la asamblea siempre, en los sectores más altos a la izquierda.
los girondinos, que eran un sector moderado, ¿sí? No eran conservadores, pero estaban ahí, y el sector conservador, ¿no? Claro, digámoslo así, el sector conservador era en realidad el contrarrevolucionario, Claro. que quería restablecer la monarquía o quería una monarquía constitucional al estilo inglés. ¿Qué Sí. pasó en Inglaterra? Evitaron la revolución porque supieron hacer algunos cambios a tiempo para concederle algo a los otros sectores sociales. Es que de hecho hay ya historiadores que están analizando, esto es muy interesante, si verdaderamente en Inglaterra hubo absolutismo. ¿Por qué digo esto? Porque el rey en Inglaterra siempre estaba agarrado de el parlamento. Pero en realidad, digamos, el único rey verdaderamente absoluto Enrique fue VIII, Enrique VIII. y su hija Isabel I, ¿no? Pero se está revisando esta cuestión de si en Inglaterra hubo verdaderamente un absolutismo al estilo de Luis XIV, que decía el Estado soy yo, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué pasa después de este lío que se arma en los Estados Generales? El rey, ante estas proposiciones, dice, no, yo no me voy a bajar, me quieren voltear, digamos, hablando mal y pronto. Entonces el pueblo sale a las calles y asaltan la Bastilla, que era una prisión simbólica, era un símbolo de la opresión, digamos, del rey, ¿no? Y donde había muchos presos políticos. Bueno, por dos motivos. Sí. Uno es ese, el simbólico. La Bastilla era la sede de, digamos, el símbolo de la opresión de la monarquía, porque Sí. mandaban presos políticos, porque había tortura, etcétera. Pero al mismo tiempo era una especie de fuerte, en donde Luis XVI había mandado situar cañones apuntando hacia los barrios obreros. Entonces, más vale prevenir que curar, tomaron la Bastilla, rompieron todo, mataron al comandante de la Bastilla y se apoderaron de los cañones y del polvorín que había en la Bastilla y se acabó digamos, este centro de opresión. Claro, Sí. digamos, y punto estratégico de la resistencia del rey. Y aparte de esto, lo que le sucede al rey, a Luis XVI, es que la misma tropa se le da vuelta. El mismo ejército dice, no podemos con todo, o sea, no podemos con esto, vamos a hacer una masacre si seguimos adelante sofocando esta revolución. Entonces vamos viendo cómo van tomándole cosas, ¿no? Las mujeres los rajan del palacio. La Bastilla la pierde. El 14 de julio pasa a ser la fecha nacional francesa. Muchas décadas después fue Víctor Hugo el que propuso que fuera la fecha patria, el 14 de julio. Sí. Después tenemos, por otro lado, la pérdida del manejo de las tropas, porque quien pasa a hacerse cargo de la guardia es Lafayette, que si bien era un tipo de la nobleza y era moderado, estaba apoyando activamente la revolución en ese momento. Entonces vemos que lo van despojando de todo, hasta que en determinado momento empiezan a discutir qué facultades le van a dejar al rey, cuando empiezan a armar esa constitución. Sí. Y es ahí cuando dicen, bueno, al rey lo único que le dejamos es un derecho de veto. Ajá. Las leyes las vamos a hacer nosotros, él lo único que tiene es el derecho de veto y representa al Estado y nada más. Bien. Hasta ahí llegamos, digamos, después de la toma de la Bastilla. Sigue la Asamblea Nacional, que después se empieza a llamar Asamblea Constituyente, pero como en esa asamblea ya empiezan a tener más poder los girondinos, ¿qué sucede? Hacen una constitución en el año 1791 que es de carácter liberal, o sea, es una constitución que no representa al pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque el voto no propone un sufragio universal, propone un sufragio censitario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué votaban? Las mujeres no votaban,
Los pobres no votaban. Solo los que tenían plata, los que tenían propiedades. Entonces hay una fuerte reacción ante esta Constitución de 1791. Sí, digamos, sí introduce algunas mejoras, digamos, como ser la igualdad como base de la carga pública, Sí. o sea, el principio general de igualdad. Sí, Pero sí. bueno, obviamente ya el pueblo se había lanzado a la revolución y quería más. Exacto. No le alcanzaba. No. Fue una constitución insuficiente. Y si a eso vos le agregás que el rey, cada vez que la asamblea sancionaba una ley, al rey no le gustaba, la vetaba. Claro. Sancionan una ley que establece, no sé, que les expropian a los que emigren de Francia, le van a sacar, porque se iban los nobles, a Inglaterra, o a Prusia, o a Austria, y desde allá organizaban conspiraciones. Entonces sacan una ley diciendo que a todos los emigrados que vayan a hacer estas cosas al extranjero, que se vayan de Francia, les van a sacar todos los bienes o que les van a aplicar determinadas penalidades. ¿Qué hace el rey? Las veta. Sí. Entonces el único poder que le quedaba, el veto, lo usaba constantemente en contra del pueblo y cada vez aumentaba más la bronca, ¿no? Sí. Yo digo que fue para Luis XVI una sucesión de errores que no terminan, porque después de todo eso, no se le ocurre mejor idea cuando es asaltado en el Palacio de Tullerías de escaparse con su mujer y con sus hijos, con ayuda obviamente, a Austria, que era, digamos, que estaba prácticamente en guerra. En guerra. O al borde de la guerra. Torpemente se escapa tan mal porque no conoce las calles de París, porque los reyes no pisaban París, estaban muy alejados en Versalles, que los atrapan. Sí, lo atrapan en el pueblo de Varennes. Ahí está. Es decir, ya le faltaba muy poco para salir de Francia. Sí, casi pero lo bueno, logró. uno lo reconoce y dice, ese es el rey, es el problema de haber salido tanto en las monedas, claro, que lo reconocieron y se lo llevan de nuevo para París a él y a toda la familia, y eso, digamos, le termina costando la vida porque sí. a partir de ese momento queda prisionero. Y aparte queda como un traidor a la patria, digamos, porque se va a un territorio enemigo, Austria, se escapa de la situación porque no puede ya manejar, entonces para el pueblo francés dicen, nuestro rey se nos está escapando. Ya, si le tenían bronca, la bronca aumentó. Claro. Y después ocurre un hecho adicional, que es que Austria y Prusia declaran la guerra para restablecer la monarquía. Con lo cual, el pueblo francés dice, esto es una conspiración de Luis XVI. Con María Antonieta, que era... Ya nos tienen repodrido porque se la pasó vetando todas las leyes que sacaban nuestros representantes. Bueno, se acabó. Entonces ahí prácticamente es el acabose del rey, lo ejecutan primero a él, unos meses después a María Antonieta, que dice la leyenda que era joven, pero que cuando fue guillotinada todo el cabello se le había puesto blanco por esos meses que pasó esperando la muerte. Después se desata una orgía de sangre muerte. A partir de ese momento, porque Francia entra en la guerra, en guerra, entonces las diferencias políticas pasan a ser conspiraciones y aparece, se va precipitando, ¿no? Se va radicalizando la revolución. Ante esta reacción, constitución liberal, la guerra, el escape del rey y su familia, empieza a tomar cada vez más protagonismo el sector jacobino. Claro. Con esto, un representante del más destacado, Robespierre, Danton y Marat. Digamos así, primera etapa, esa que intenta hacer una monarquía constitucional, que intenta calmar las aguas, o sea, sacarle concesiones al rey, pero no decapitarlo. Tenía tipos que eran moderados, muy inteligentes, como Mirabeau, como Sieyès, que eran gente que venía de la nobleza, pero que eran, comprendieron que había que cambiar. Sí. Pero esos tipos después pierden la manija. Y la agarra Marat, que era un tipo que tenía un periódico que se llamaba El Amigo del Pueblo, y que desde ese periódico fogoneaba constantemente. La revolución, La agarra Danton, que era un líder popular, que estaba incluso era mucho más a la izquierda que Robespierre.
mucho más. Después lo han intentaron cambiar las cosas, ¿no? Pero era mucho más radical y más popular, digamos, Danton que Robespierre. Robespierre era un tipo que usaba peluca. Es decir, era el único revolucionario que usaba peluca como usaban los nobles. Y nadie se atrevía a decirle nada porque era Robespierre. ¿Quién iba a poner en duda? Era el líder de los jacobinos, claro. ¿Quién iba a poner en duda que era revolucionario él? Así que se daba el lujo de usar peluca como los nobles. Sí. Este Robespierre es un sujeto muy extraño, ¿no? Porque por un lado tiene, digamos, una férrea decisión, pero por otro es un tipo despiadado. Y sí. Y desde el Comité de Salud Pública, que es el órgano ejecutivo, ya cuando no tienen rey, el órgano legislativo pasa a ser la Convención Nacional, que se elige creo que con sufragio universal. Con sufragio universal, exacto. Es un órgano democrático, digamos, pero muy exaltado. Claro, y aparte aparece esta fuerte oposición, esta guerra. Esta persecución, iba a decir, a los opositores de la revolución. O sea, el sospechado ya de ser opositor de la revolución era guillotinado. Y empieza como una orgía de muerte, de guillotinazo, de muerte, de persecución política, que estas cuestiones nunca terminan bien. O sea, cuando se desata esta violencia, no termina bien, ¿no? La violencia en algún momento era necesaria porque Francia estaba en guerra. Había que mantener los ideales de la revolución, pero después es como que se empieza a desvirtuar, ¿no? Pero aparte los nobles estaban conspirando activamente con el extranjero. Claro, desde Austria. Entonces era, digamos, hasta cierto punto lógica y necesaria la violencia. ¿Qué es lo que pasa? Que pronto degenera porque Robespierre la convierte en un arma de su propio encumbramiento, que es lo que se conoce como el reino del terror. Sí, el terror de Robespierre. En donde ya la guillotina no se aplica para el traidor, para el conspirador que está asociado al extranjero, sino que empiezan a guillotinar con esa acusación, digamos, con la acusación de ser traidor, empiezan a guillotinar a todos sus rivales políticos. Entonces cae, por ejemplo, esta mujer Olimpia es guillotinada porque se opone a Robespierre. Danton es guillotinado por el mismo motivo. Pierde su pelea política con Robespierre, lo desafía y, bueno, lo guillotinan. Entonces el pueblo de París empieza a observar estupefacto que sus líderes son guillotinados. Sus propios dirigentes son guillotinados. Y ahí aparecen un montón de grandes personajes, ¿no? Como Saint-Just, que era un pibe de 20 y pico de años, que era un exaltado orador. Aparecen los primeros líderes comunistas. Aparece Babeuf, que era un prolegómeno del comunismo, ¿no? Una especie de anticipo del comunismo que pregonaba un igualitarismo económico, no solo la igualdad ante la ley. Aparecen las vertientes socialistas de la Revolución francesa. Todo eso se dio, todas las discusiones sobre educación pública. Hay debates de la convención en donde se debate sobre el teatro, por ejemplo, y se habla de los principios teóricos de un teatro popular, de un arte popular. Todas cosas que después seguimos discutiendo hasta el día de hoy. La educación popular, la idea la nación en armas, que después un tema que retomarán, digamos, teóricos militares, y que alguna vez fue una frase que utilizó también el general Perón, pero la nación en armas viene de Francia. Es Francia la que se convierte en la nación en armas. Sí. Bueno, vemos todo esto. La verdad que es un periodo riquísimo, con mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha sangre, pero realmente de una gran capacidad creadora, ¿no? Bueno, estamos en el reinado del terror de Robespierre, que va desde 1793 a 1794, que termina justamente guillotinado. Robespierre, el líder de la guillotina, digamos, termina, tomando de su propia medicina, lamentablemente, ¿no?
ya después de que se cansaron de que guillotinara gente, Sí. él y Y sus séquito. amigos, ¿no? Tenía Sí. un séquito que cada vez era más chico, Sí. ¿no? Cada vez eran menos los leales Ujú. y más los enemigos Sí. y más los que había que guillotinar, que entonces se pudrieron. Claro. Y bueno, hubo una conspiración y lograron destronar a Robespierre. ¿Cómo lo hicieron? Lo acusaron a él, así como él acusaba habitualmente. Sí, sí, Lo sí. encarcelaron, lo acusaron y lo llevaron y él pidió defenderse en medio de la Ujú. convención y empezó a hablar con su reconocida capacidad oratoria, con lo cual en determinado momento se empezó a notar, empezaron a notar que algunos podían darse vuelta. ¿Qué es lo que hicieron? Uno de los conspiradores agarró un arma de fuego y le metió un tiro en la cara y se acabó la historia. Le volaron la mandíbula y no pudo hablar más. Ujú. Y entonces ahí lograron poder llevarlo a la guillotina, porque Sí. realmente hubo un momento en el cual a través de su oratoria podía haber llegado a modificar Ujú. el clima político, ¿no? Sí, 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 sí. Y después de eso, bueno, sigue una sucesión de desórdenes. Sí, termina la República Jacobina con el asesinato de Robespierre y aparece el directorio. El directorio era un gobierno provisional, sí, un gobierno de transición, tremendamente impopular porque no sanciona leyes para el pueblo, digamos que no tenía ningún tipo de contemplación con el pueblo, era muy distinto de la Constitución de 1793, pero empieza a aparecer un personaje. Ese directorio era un órgano colegiado, ¿no? Eran 5, si no mal no recuerdo. Sí, no recuerdo, pero empieza a aparecer tímidamente un personaje que va a hacer historia, que es Napoleón Bonaparte. Napoleón empieza a emprender una serie de campañas militares muy exitosas que... Algunas eran exitosas y otras las vendía él como exitosas porque eran lejos de Francia y nadie sabía qué era lo que había pasado. Por Pero era ejemplo, muy presentó como una inteligente. campaña Sí. fenomenal su campaña de Egipto, que no fue precisamente buena en términos militares, pero No. bueno, la vendió como tal. Era un personaje tremendamente inteligente que supo manejar muy bien. Muy joven. Muy joven, no, un gran militar, un gran militar que utilizaba estrategias de batalla que fueron después también tomadas por muchos militares en todo la el mundo. revolución de independencia argentina. Y en todo el mundo. Y en todo el mundo. O sea, tenía estrategias de guerra muy avanzadas para la época. Empieza a aparecer este personaje, empieza a tomar protagonismo por sus campañas militares, hasta que es nombrado cónsul. Bueno, pero todo esto pasa por un motivo, Marilina, Sí. porque había sido tanto el despiole que significó la Revolución Francesa que se presentó como pasa siempre. A los excesos Aparece la reacción. claro, aparece la reacción en la demanda de orden y de seguridad. Sí. Basta de crímenes, basta de guillotina, basta del pueblo en la calle, queremos paz y orden. Entonces se produce esa modificación en el humor social y el hombre del momento es Napoleón, que es un tipo muy joven y que aparece revestido como una suerte de aureola de vencedor. Y él rápidamente aprovecha eso para crear el consulado, el consulado, en donde él es el cónsul principal y después termina siendo el emperador. Claro, cónsul vitalicio, que es casi un emperador, Claro. casi un emperador, y después él autocorona emperador y emprende, esto es otro tema, emprende sus campañas por toda Europa, sus bloqueos continentales, en fin. Conquista toda Europa. Sí. Podemos decir de Napoleón es un personaje demasiado grande para tocarlo brevemente. Es el fin de la Revolución, es un hombre que solo podría haber nacido de la Revolución Francesa porque pertenecía a una nobleza de segundo orden, segunda o tercera de línea. Tercer orden en Córcega, es decir, que ni siquiera era francés, y nunca podría haber llegado a ser general porque los generales tenían que ser nobles. Claro. La Revolución Francesa es la que le abre esa posibilidad, y siendo muy joven, con 20 y pico de años,
se convierte en la figura principal militar y política de Francia, Sí. y poco tiempo después se convierte en el En el emperador emperador. de Europa prácticamente, o de media Europa, ¿no? Sí, bueno, creo que dimos un raconto así, bastante, digamos, amplio y rápido. Esto da para debatir muchísimo, ¿no? Y de hecho se han dado muchos debates de historiadores a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Es un periodo fascinante, Riquísimo, riquísimo y bueno, esperemos que... ¿Tenemos mensajes alguno para leer al final? ¿no? Nos manda saludos Omar Aguada y no, solamente el mensaje de Omar. Bueno, nos tenemos que ir. Espero que el año que viene podamos volver a estar nuevamente en el aire con temas de historia. Esperemos que les haya gustado todos los temas que tocamos este año. Hay un comentario de Gustavo, que recién lo veo, de Gustavo Javier Valdés. Sí. Dice, la democracia moderna no es el resultado evolutivo de teorías políticas europeas. La democracia estadounidense le debe su sello distintivo a los principios y la estructura de los gobiernos civiles de los indios norteamericanos, Confederación Iroquesa, donde se establecieron los primeros constitucionales de división de poderes, reconocimiento de los derechos individuales previos a la Constitución de Filadelfia y de la Declaración de los Derechos del Hombre francesa, lo que jamás aparecerá en ningún tratado de derecho constitucional eurocéntrico. Siempre nos hace aportes, Gustavo. Sí, y muy interesantes, porque yo ese dato, la verdad, que no lo sabía. Me parece interesante el dato, no lo comparto, ¿no? No creo que las 13 colonias se hayan inspirado en los indios, a los cuales exterminaron, digamos, y mucho menos los franceses, que ni siquiera sabían de la existencia de la Confederación Iroquesa. Pero sí es bueno saber que, digamos, los principios de la democracia no nacieron solo del hombre blanco, europeo, más vale. Sino que hubo otras organizaciones, ¿no? Sí. Bueno, nos tenemos que despedir hasta el año que viene. Les deseamos unas felices fiestas, que la pasen muy lindo junto a sus familias, una feliz Navidad, que tengan un año próspero, con salud, con amor y con paz. Así que bueno, esperemos reencontrarnos el año que viene. Gracias, Pablito, por favor, por los controles, que siempre está ahí, bueno, al pie del cañón. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Marilina, muchas gracias a todos los oyentes. Y un abrazo a Alberto Letieri, que también participó un abrazo, en un momento. Alberto, muchas felicidades a todos. Bueno. Y un excelente 2020 para todos. Vamos a tener un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno. Habrá que ver qué pasa. Lo importante es mantener la paz y la esperanza, sí. Muchas gracias. Nuestra oportunidad merece algún